Entonces lo que vamos a ver hoy día, seguimos con masa molecular, pero vamos a ver cómo trabajamos la masa molecular para determinar la composición porcentual. ¿Cuál es la composición en porcentajes en masa de esta molécula? Entonces, para trabajar o para entender cómo podemos trabajar o determinar la composición porcentual de una molécula, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, identificar qué molécula vamos a trabajar y determinar su masa total, su masa molecular. Entonces aquí yo le escribí la molécula con la que vamos a trabajar en esta clase, que es el SC2, su índice 2, o H entre paréntesis, su índice 3. Entonces, para poder determinar la composición porcentual, antes de hacer esa parte, lo primero que tenemos que hacer es determinar la masa de la molécula que estamos trabajando. Entonces, para eso, para que no tengamos discrepancias en cuanto a los valores, yo les escribí acá las masas moleculares con las que vamos a trabajar. Para la primera sustancia, el escandio, el SC, es 44,95 gramos mol, para el oxígeno 15,99 gramos mol, y para el hidrógeno 1 gramo mol. Entonces, con esa información, quiero que me digan cuál es la masa de la molécula. Esto ya lo hemos visto antes, así que solo con esa información, ustedes debiesen ser capaces de decirme cuál es la masa de la molécula. Aquí me están respondiendo, pero me estás dando un parcial. Yo quiero la de toda la molécula. Ahí ya están apareciendo datos. Recuerden que la masa que yo les estoy dando se multiplica por los respectivos subíndices. Entonces, aquí tengo la masa del escandio, la tengo que multiplicar por el subíndice del escandio, el SC, que es 2. El oxígeno y el hidrógeno están entre paréntesis, no tienen subíndice, por tanto es 1, y ese 1 se va a multiplicar con el subíndice que está afuera, que es 3. Entonces, el 15,99 del oxígeno se va a multiplicar por 3, y el 1 del hidrógeno también se va a multiplicar por 3. Y una vez que tengo esos datos, yo quiero el total. Después lo vamos a revisar para aquellas que no le está dando con exactitud, podamos detectar dónde está la diferencia en los valores, porque son poquititos, 1 o 2 unidades. Chiquillas. Entonces, ¿cómo debíamos hacer esto? Igual lo vamos a repasar. La masa de la molécula. Entonces, como les decía, va a ser la masa de la primera sustancia multiplicada por su subíndice, que es 2, que es lo que está acá. 44,95, que es la masa que vimos por la tabla, por el subíndice 2, y eso me da un parcial de 89,9 gramos mol, para el escandio solamente en la molécula. Después el oxígeno no tiene subíndice. Eso quiere decir que es un 1, y ese 1 se va a multiplicar por el subíndice que está fuera del paréntesis, que es 3. Entonces 1 por 3 me da 3 oxígenos. Entonces 15,99 se multiplica por 3. Y eso me va a dar 47,97 parcial. Esto es lo que aporta en masa el oxígeno a la molécula. Y finalmente, el hidrógeno. El hidrógeno tampoco tiene subíndice en la molécula. Eso quiere decir que es 1. Pero fuera del paréntesis hay un subíndice 3. Entonces esos dos valores se multiplican. Entonces aquí yo tengo 3 hidrógenos. Por eso también la masa del hidrógeno la multiplico por 3 y me da que el aporte en masa del hidrógeno a la molécula es 3 gramos mol. Entonces aquí tenemos los parciales. Cuánto aporta el escandio a la molécula, cuánto aporta el oxígeno y cuánto aporta el hidrógeno. Pero yo quiero saber la masa total de la molécula, así que para lograr ese objetivo, tengo que sumar estos valores, estos 3 valores parciales. Y eso me da un total de 140,87 gramos mol. Ese es el valor de la masa de la molécula. Entonces aquellas que tenían una leve diferencia, revisen dónde se produjo la diferencia, en cuál parcial, cuál es el valor para que lo corrijan. Porque como os decía, fue de valores de 1 o 2 unidades, desde 138, 139,80 y algo. Entonces tiene que ser alguno de estos valores que a lo mejor un decimal que anotaron mal, que le estaba generando esa diferencia para que lo corrijan.
Entonces, esta es la masa. Pero esta es la masa de toda la molécula, de la suma de todo esto. Entonces, si es la masa total, corresponde a la totalidad, por tanto, corresponde al 100% en términos de masa de la sustancia. Pero a este total de masa, que es nuestro 100%, cada elemento que forma parte de la molécula aporta, pero no aporta en igual proporción, aportan en distinta proporción. Por ejemplo, de este 140, 89,9 gramos mol son lo que aporta el escandio. Entonces el aporte en términos de proporción del total en masa que da el escandio a la molécula es mucho mayor que el aporte en porcentual que da el hidrógeno. El hidrógeno aporta apenas 3 gramos a la masa total de la molécula. Entonces, nosotros para determinar cuál es el aporte en masa de cada sustancia, lo determinamos en términos de porcentaje. Y a eso es lo que llamamos la composición porcentual. Determinar cuál es la proporción en masa que tiene cada elemento en la masa total de la molécula. Entonces, eso es la composición porcentual. Y en eso hay que siempre tener presente que la masa total de la molécula siempre va a ser nuestro 100%. Entonces, vamos a ir calculando los porcentajes elemento por elemento. Vamos a partir por el escandio, el SC. Como había dicho anteriormente, la masa total de la molécula, que son los 140,87 gramos mol, es la totalidad. Entonces siempre va a corresponder a nuestro 100%, la masa total. Y en este caso, como vimos en la parte anterior, por eso es súper importante que ustedes vayan haciendo los parciales, elemento por elemento, y después sumen, porque así tienen al tiro los datos para aplicar fórmulas. Vimos que el escandio aportaba con una masa total de 89,9 gramos. Yo sé que esa es la masa que aporta el escandio a la molécula, pero desconozco cuál es el porcentaje de esa masa en relación al total. Entonces el porcentaje del escandio en este caso es mi incógnita. Yo no sé cuál es la proporción, el porcentaje del escandio en la molécula que estamos trabajando. Entonces se plantea de esta manera. La masa total siempre va a ser igual al 100%, y la masa del elemento que estemos trabajando, que en este caso es el escandio, es igual a la incógnita, a X, porque no conozco cuál es el porcentaje que este elemento tiene dentro del total. Entonces, para despejar y resolver esta incógnita, se multiplica cruzado. La masa del elemento que estoy trabajando, que este es el escandio, que está en rojo, se va a multiplicar por 100%, y ese resultado después se va a dividir por la masa total de la molécula. ¿Qué es lo que tenemos aquí abajo? La masa del escandio, el aporte en masa del escandio, por 100%, y eso dividido por la masa total de la molécula. Teniendo ese planteamiento, ¿cuál sería el porcentaje del escandio en la molécula? Resuelvan el ejercicio, hagan la resolución. ¿Cuál sería el porcentaje? Ahí están apareciendo las respuestas. La que no tiene mente y puede responder por el chat. Sí, súper bien también, súper bien hasta ahora las que están respondiendo por mente y también las que están respondiendo por el chat. Súper bien, chiquillas. 63,81. Y es como lógico que el porcentaje del escandio en la molécula sea alto, porque es el que más aporta en masa. O sea, 89,9 gramos mol de la molécula en total, que 140 son lo que aporta el escandio. Entonces, como es la masa mayor en aporte, debe ser también el porcentaje mayor en términos de aporte. Súper bien. El porcentaje del escandio dentro de la molécula es 63,81. Vamos a ir cortando con 2 decimales para que después no nos enredemos. Tenemos el porcentaje del escandio. Ahora vamos a ver el aporte del oxígeno. El oxígeno, el planteamiento es similar. Siempre vamos a tener que el total de la molécula va a ser igual a nuestro 100%, y lo que va cambiando es lo que vamos escribiendo aquí abajo.
Vamos cambiando el elemento al cual le vamos a ir determinando su porcentaje en la molécula. Entonces, en este caso, como estamos trabajando el porcentaje del oxígeno, lo que va aquí abajo es la masa del oxígeno, que es 47,97 gramos mol. Esa es la masa que aporta el oxígeno al total de la molécula, y queremos determinar cuál es su porcentaje. Entonces procedemos de la misma manera que en el caso del escandio. Se multiplica cruzado. Entonces, la masa que aporta el oxígeno, que es 47,97 gramos mol, se va a multiplicar por el 100%, que es lo que tenemos acá, y ese resultado se va a dividir por la masa total de la molécula, que es 140,87. ¿Cuál sería la masa el porcentaje del oxígeno en la molécula? Súper bien todas las que están respondiendo. Por Menti y por el chat. Muy bien. Entonces tenemos que el porcentaje del oxígeno es 34,05, que es el que yo tengo escrito aquí abajo. Ese es el aporte en masa, y obviamente es más bajo que el del escandio, porque el aporte en masa que hace a este total el oxígeno es menor. Entonces debe ser menor al que aporta en mayor cantidad de masa. Y finalmente, el hidrógeno. Entonces, como dije anteriormente, lo que está arriba no cambia, siempre el total de la molécula va a ser igual a nuestro 100%, y en este caso lo que aporta el hidrógeno son 3 gramos mol. Y esa es nuestra incógnita. ¿Cuál es el porcentaje en masa del hidrógeno dentro de la molécula? Entonces, igual que en los casos anteriores, se resuelve multiplicando cruzado. Los 3 gramos mol se multiplican por 100%, que es lo que tenemos acá, y eso se divide por la masa total de la molécula. ¿Cuál es el porcentaje del hidrógeno ahora en la molécula? ¡Ay, qué rápidas! ¡Súper bien! Súper bien, las que están por Menti y las que están por el chat. Súper bien, chiquillas. Entonces, 2,12 es el porcentaje del hidrógeno en la molécula, y es obvio que es el más chiquitito porque su aporte es muy pequeño, comparado con los 89,9 que aporta el escandio y los 47,97 que aporta el oxígeno. Entonces, por lógica, como aporta muy poquita masa, que su porcentaje sea el más pequeño. Ahora, la unidad, que es súper importante. Chiquillas, acá vamos a tener gramos mol en la masa del hidrógeno, partido por gramos mol, que es la masa total. Entonces, esa unidad se va. Y solo nos queda como unidad de respuesta porcentajes. Por eso la respuesta en todos los 3 casos queda expresada en porcentaje, porque las unidades de masa se eliminan entre sí. Entonces, tenemos los parciales en términos de porcentajes, que son acá. Ahora, ¿cuál es el total? Tenemos ahí los 3 porcentajes que acabamos de calcular. ¿Cuál es el total? Tienen que sumar los 3 parciales de porcentajes. Ya, súper bien las que están respondiendo. También las que están respondiendo por Menti súper bien, la que está respondiendo por chat también correcta su respuesta. Muy bien, también la que respondió ahora por el chat. Recuerden que estamos sumando los porcentajes. Ya, súper bien, chiquillas. Nos da 99,98. Si se fijan, no llegamos al 100%, es un valor muy cercano. Y eso siempre nos va a ocurrir. Siempre cuando calculemos los porcentajes, como vamos cortando en 2 decimales, no utilizamos todos los decimales que arroja la calculadora, al sumar, y aquí es importante que hagan la suma, para comprobar. Nos tiene que dar 99,90 y algo.
les va a dar 99,99, 99,98, 99,95, dependiendo de los cortes de los decimales. Pero siempre nos tiene que dar 99,90 y algo. Y nunca nos va a dar 100, o muy rara vez nos va a dar 100. Cuando tengamos porcentajes que sean como números cerrados, sin decimales, probablemente la suma total al final nos dé 100, pero van a ser casos excepcionales. En general nunca nos va a dar 100, es muy raro. Nos da 99,90 y algo, porque como vamos cortando en dos decimales, perdemos esos decimales extra, por eso nunca van a sumar 100. Entonces sumamos, si nos da 99,90 y algo, es correcto. Entonces la suma tienen que hacerla al final para ir como una forma de comprobar que sus porcentajes están bien calculados. Si se da la situación de que al sumar les da, por ejemplo, 95, algo, ahí me falta 5%, es mucho. Que me falte un 0,02%, un 0,04%, un 0,08% está bien, pero si me faltan 5%, me da 95% la suma, eso me está avisando de que hay algún valor de porcentaje que está mal calculado y hay que revisar el ejercicio. Por eso es importante que al final ustedes hagan la suma. Si les da 99,90 y algo, está bien, pasamos al siguiente. Pero si no les da no les da un valor cercano a 100, les falta 2, 4, 5%, eso les está avisando que hay algún porcentaje que está mal calculado y hay que revisar el ejercicio.